también tengo 3 opciones de lenguas para ustedes. Yo voy a elegir el español mal hablado. ¿Está bien? El PowerPoint tiene algunas peculiaridades. Los textos bíblicos están en español, pero el resto está en portugués. Vamos a ver cómo nos salimos. Me gustaría poder mirarle el monitor aquí, la plancha a frente, ¿es posible? Muchas gracias. Ah, bien, muchas gracias. Muy bien, vamos a hablar sobre un pasaje que es un poco problemático para muchos y para nosotros no es menos problemático. ¿Tenemos el control para el PowerPoint? No me dieron el control. ¿Qué debo hacer? Ya viene. ¿Él va a pasar? Oh, ok. Siguiente, por favor. Uno más. Tenemos algún problema aquí. Aquí está. Tiene que cerrar y abrirlo otra vez. Ok. ¿Qué se pasó con este slide? Aquí estamos. Muy bien. Tiene que corregir mi tiempo ahora, por favor. Con relación al pecado de Adán y sus implicaciones para nosotros, como adventistas del séptimo día, hemos evitado hablar en el pecado original. Nosotros acostumbramos a enfatizar solamente 2 puntos. La herencia de la naturaleza pecaminosa que recibimos de Adán, por supuesto, y el estado de alienación que resulta de esta herencia. Hay una discusión, los teólogos no están muy claros, los teólogos adventistas, y por supuesto algunos evangélicos también, en cuanto a lo que es que viene primero, lo que es causa y lo que es resultado. Es la herencia de la naturaleza pecaminosa que resulta en la alienación o al contrario, pero así es los 2 puntos que son enfatizados por los teólogos adventistas en general. Aquí tengo una cita de la Enciclopedia Adventista. Voy a intentar leer. Los adventistas no enfatizan la idea de pecado original, en el sentido de que culpa moral individual recae sobre los descendientes de Adán por causa del pecado de él. En vez de esto, ellos, los adventistas, enfatizan que el pecado de Adán resultó en una condición de alienación de Dios, en la cual cada ser humano nace. Esta alienación involucra una tendencia
inherente para pecar. Tenemos otras citas que no necesitamos leer, porque dicen prácticamente lo mismo, solo con otras palabras. Esta comprensión del pecado con relación a Adán es una comprensión arminiana. Arminio fue un reformador al final del siglo XVI, que enfatizaba la alienación, exactamente la alienación de Dios, como una herencia de Adán, y también la naturaleza pecaminosa. Él puso mucha énfasis en el libre albedrío, y en este punto nosotros somos arminianos. Nuestra herencia es sobre todo arminiana en el sentido de la responsabilidad individual face al pecado. La posición de Arminio tiene que ser entendida con relación a la disputa, la contenda entre Pelagio y Agostino. Pelagio, un monje británico que se movió a Roma y después fue al norte de África en principios del siglo V por ocasión de la invasión de los alaricos. Pelagio era una persona virtuosa que enfatizaba una vida virtuosa, enfatizaba el libre albedrío, pero no hay ninguna relación entre Adán y nosotros, solo en el sentido de que Adán nos dio un malo ejemplo, nada más que esto. Nosotros no heredamos nada de Adán, naturaleza pecaminosa, alienación, nada. Adán fue para nosotros solo un mal ejemplo, o que significa que el pecado es una responsabilidad totalmente individual, ninguna herencia, absolutamente nada. Y por lo tanto el resultado es que es posible salvación por las obras. De otro lado, Agostino, que también estaba en Cartago, en norte de África, y la historia de la pelea entre Agostino y Pelagio es muy conocida. Agostino fue al otro extremo, enfatizando una imputación de culpa en Adán. Nosotros estábamos en Adán. Enfatizaba también una depravación total como parte de nuestra herencia de Adán y un libre albedrío completamente debilitado. La posición de Agostino se tornó principal en la tradición católica. Pelagio fue declarado hereje por algunos de los concilios de la iglesia, y los reformadores heredaron la posición agostiniana casi sin ninguna modificación. Y fue Arminio, algunas décadas después de Lutero y Calvino, que hizo las primeras correcciones e introdujo el libre albedrío en este sentido. Y hay algunos puntos más. Aquí tengo otra cita de un autor adventista contemporáneo muy conocido. No quiero usar la cita con la intención de reprobar al colega, pero solo para hacer mi punto. Esta cita refleja lo que todos los teólogos adventistas en general dicen. En ningún lugar de la Escritura es dicho que pecado, castigo se dice en español, castigo, condenación y culpa son imputados. Mire, en ningún lugar de la Escritura es dicho que pecado, castigo, condenación y culpa son imputados. Solamente las consecuencias del pecado de Adán son imputadas. Hay repetidas referencias a la justicia siendo imputada a los seres humanos, pero nunca pecado o culpa. Esta comprensión debe guiar nuestra interpretación de Romanos 5. Para los teólogos bíblicos, la parte final de esta cita tiene un problema muy grave, y quizá también para muchos teólogos sistemáticos.
nosotros no vamos del concepto al texto, sino el contrario. Vamos del texto al concepto. Nosotros no formulamos una doctrina y entonces vamos al texto con esta concepción en mente. Es al contrario, es el texto que debe guiar nuestra interpretación o nuestra formulación doctrinaria. El pasaje de Romanos 5 de Dr. Gulley se refiere es Romanos 5 versículos 12 al 21. Un pasaje que ha sido descrita como tan importante desde el punto de vista teológico cuanto Romanos 3, 21 al 26. El contexto de este pasaje en el libro de Romanos, no necesitamos entrar en detalles aquí, pero la primera parte estoy excluyendo la introducción y la conclusión, solo el desarrollo del tema. La primera parte de Romanos, capítulo 1, 18 hasta 3, 20, Pablo habla de la universalidad del pecado, 3, 21 a 4, 25, la justicia de Dios por la fe. Y entonces en la parte central del libro, los capítulos 5 al 8, es la parte más substanciosa, donde están las discusiones teológicas más, digamos, profundas y problemáticas, que es donde Pablo desarrolla el concepto de pecado y salvación que él ya anunciara antes. Y aquí está el pasaje de capítulo 5, 12 al 21, los efectos del pecado de Adán y de la justicia de Cristo. Hay dos otras partes principales del Evangelio, los judíos y los gentiles, y por fin los aspectos prácticos del Evangelio. Así es que nosotros estructuramos el libro de Romanos. Muy bien, vamos a nuestro pasaje, Romanos 5, 12 al 21. Este pasaje puede ser dividido en tres partes. La primera parte, los versículos 12 al 14, a donde Adán y Cristo son introducidos. Estos títulos los saqué de John Stott. Adán y Cristo introducidos en los versículos 12 a 14. En los versículos 15 al 17, Adán y Cristo contrastados. Y en los versículos 18 al 21, Adán y Cristo comparados. Tenemos los versículos más importantes de la tercera parte son los versículos 18 al 20, 18 y el 19, a donde Pablo habla del efecto inmediato de las acciones de Adán y Cristo. Y entonces los versículos finales 20 al 21 es solamente una reflexión, pero no quiero decir con esto que no es importante, una reflexión sobre la ley y su relación con el pecado de Adán y la gracia de Cristo. Algunas características de este pasaje, Romanos 5, 12 al 21. La primera característica es su escopo universal. En el pasaje anterior, capítulo 5, versículos 1 al 11, 17 veces Pablo usa la primera persona del plural, pero en este pasaje 12 al 21, ninguna vez la primera persona es utilizada, singular o plural. En los versículos 12 al 21, en contrario de la primera persona, tenemos 4 veces la palabra pantes, todos. Tenemos 5 veces la palabra poloi, muchos. No hay en este pasaje ninguna referencia a judíos o gentiles, que es absolutamente común en los capítulos 2 al 4. Y en este pasaje hay un concepto muy claro. Todos los seres humanos se ligan antitéticamente o a Adán o entonces a Cristo. El escopo del pasaje es completamente universal. Él no está hablando de un grupo específico, no está hablando de la relación de judíos, de gentiles, de la relación en judíos y gentiles.
está hablando de una realidad universal. 6 veces ocurre la palabra antropos, hombre, ser humano, ninguna vez la primera persona del singular o plural. Hay algunas dificultades con este pasaje. La primera expresión, diatuto, que introduce el versículo 12, ¿cuál es la relación de esta expresión con lo que vino antes? No es muy claro. Los teólogos, los exegetas se debaten en cuanto a esto. Al final del versículo 12 hay una expresión griega, efjo, que también es muy discutible, que Agostino entendió como siendo en el cual, como 2 palabras, un pronombre relativo distinto, en el cual, en relación a Adán. La mayoría de las traducciones hoy optan por cuanto. Este es un problema que tenemos allí. También las implicaciones teológicas, por supuesto, lo que son mis énfasis ahora. Y unos dicen también que en el argumento de la epístola, del pasaje, no es un argumento muy sencillo. Ellos dicen que es posiblemente el pasaje más condensado de en todos los escritos de Pablo. Es casi imposible, dice St. John Perry, es casi imposible atribuir una interpretación con seguridad. Así él dice, es casi imposible atribuir una interpretación con seguridad. Thomas Schreiner, uno de los pasajes más difíciles, controvertidos de toda la literatura paulina. Pero no concordo mucho con ellos. Para mí hay dificultades, pero las dificultades son puntuales. El argumento es claro. El problema está cómo nosotros hacemos sentido del argumento, ¿comprenden? Pero el argumento es claro, en mi opinión. Pablo es explícito. La dificultad es lo que nosotros vamos a hacer con esto. Muy bien, vamos entonces a la primera parte, los versículos 12 al 14, Adán y Cristo introducidos. Aquí, en el versículo 12, Pablo empieza con una comparación, pero esta comparación nunca se concluye en el versículo 12. Él utiliza la expresión hosper, que significa como, así o así como. Es una expresión que inicia una comparación. Una expresión técnica es la prótase, lo que viene primero. Y esta expresión en griego, hosper, presupone la expresión hutos, que es la apótese, que es la segunda pierna de la comparación. Es como así como, y entonces se afirma algo, y entonces viene la comparación, así también. Pero esto es lo que nosotros encontramos en los versículos 18, 19, el 21, pero no en el versículo 12. Hay por lo tanto una comparación incompleta en el versículo 12. La comparación, la más probable comparación de Pablo, teniendo como base el argumento de los versículos siguientes, era la siguiente. Así como, hosper, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el nombre la muerte que pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, así también, esta es la parte que nos falta y que esperaríamos encontrar allá. ¿Por qué esperaríamos? Porque está clara en el versículo 18 y en el versículo 19 también tenemos la misma idea. Así también, hay un problema aquí de traducción, claro, por supuesto. La justicia entró en el mundo por un hombre y por la justicia la vida, que pasó a todos los hombres. Era esto que nosotros esperábamos, pero la comparación es interrumpida
con una explicación del versículo 12 en los versículos 13 al 14. Es como si Pablo suspendese la comparación y hiciese una explicación de los versículos 12 y entonces más tarde retornase a la comparación en el versículo 18. Los versículos 13 y 14 explican el versículo 12 y ellos hacen tres afirmaciones o estagios. ¿Estagios se dice en español? Etapas, tres etapas. Muy bien. La primera etapa, el pecado entró por un hombre y este hombre es Adán. En la segunda etapa, la muerte entró por el pecado. Y entonces, la tercera afirmación, la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Entonces, hay estas tres afirmaciones en el versículo 12. Y siguiendo, lo que tenemos aquí, por lo tanto, es una declaración de la universalización de la muerte, que empieza con un hombre y termina con todos los hombres. La universalización de la muerte. En este pasaje es perfectamente correcto hablar de la muerte original, porque es el tema central de Pablo. Muchos se refieren a este pasaje como el pecado original. Hay alguna posibilidad también de llamarnos así, pero sería mejor si llamásemos la muerte original como una cosa que se universalizó desde Adán, un hombre y entonces todos los hombres. Y al final del versículo 12, Pablo afirma por cuanto todos pecaron. Y aquí está el FJ, que en latín fue traducido, la Vulgata latina Jerónimo, por in quo, como dos palabras diferentes, como un pronombre relativo, en el cual, en quien, y así vino su comprensión de que todos pecaron en Adán. Por lo tanto, nosotros heredamos la culpa de Adán. Esta era la énfasis de Agostino, pero tenemos que desculparlo, porque así está la traducción en la Vulgata latina. Y hay algunos teólogos hoy, exegetas, que insisten que esta expresión no son dos palabras, no tiene fuerza relativa, sino con la fuerza de una conjunción. Y esta conjunción sería consecutiva, de modo que por eso todos pecaron. Pero la gran mayoría de los estudiosos acreditan que esta expresión, esta conjunción, tiene una fuerza causal. ¿Por qué? ¿Por cuánto? Así la mayoría de los teólogos. Así leeríamos, por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, en el cual todos pecaron. Esta es la lectura de Agostino, en el cual, o sea, en aquel hombre original, Adán, nosotros estábamos en él. Cuando él pecó, nosotros pecamos. La lectura consecutiva, como una conjunción consecutiva, sería así: como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, y por eso todos pecaron. Siendo así, la referencia sería toda la primera parte: como el pecado entró en el mundo por un hombre, por eso todos pecaron. Y como una conjunción causal, entonces diríamos así: como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Y la referencia sería entonces a la última parte del versículo 12, a la frase inmediatamente anterior.
Como les dice, la mayoría de los exegetas, la gran mayoría de los exegetas enfatizan la traducción causal. ¿Por qué o por cuánto? Lo que significa entonces que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Cuál es el significado? Tenemos tres posibilidades aquí. La primera posibilidad, imitación. La muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron como Adán, imitando la acción de Adán, la transgresión de Adán. Hay una segunda posibilidad que es por transmisión. Son explicaciones que son dadas por algunos comentaristas. Todos pecaron por causa de la herencia de la naturaleza pecaminosa que recibimos de Adán. Hay una transmisión de naturaleza pecaminosa y por causa de esta transmisión nosotros pecamos. Y entonces hay una tercera interpretación que es la participación. La muerte pasó a todos los hombres por lo cuanto todos pecaron en Adán o con Adán. Esta es claro, es la lectura de Agostino. La primera imitación es la lectura de Pelagio y la segunda transmisión es la lectura de muchos arminianos y es la lectura convencional, tradicional entre nosotros, que pecamos por transmisión. Leemos esto en el texto. Nosotros, la muerte pasó a todos los hombres porque pecamos, por cuanto todos pecaron, por causa de la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán. Vamos allá, vamos a analizar cada una de ellas. Imitación, todos pecaron como Adán. Como dice, es la interpretación pelagiana. Para Pelagio, Adán fue solamente el primero pecador, todos los demás que vinieron solo siguieron su ejemplo. ¿Es posible hacer esta lectura del versículo 12? Sí, es posible. Si tuviéramos solo el versículo 12, es posible hacer esta lectura del 12. Y algunos comentaristas, John Murray, por ejemplo, dice exactamente así. En sí mismo, el versículo 12 es compatible con una interpretación pelagiana. Sí lo es. Solo el versículo 12 es compatible con una lectura pelagiana. Pero es correcto hacer la lectura pelagiana del versículo 12. Todos pecamos como Adán y por eso la muerte nos alcanzó. Si todos, ahora una respuesta, si todos pecaron apenas como Adán, entonces el pecado no es realmente inevitable. ¿Comprende? Si pecamos solamente en imitación de Adán, entonces el pecado no es inevitable. Si el pecado no es inevitable, ¿cómo explicar su universalidad? ¿Cómo explicar la universalidad del pecado? Tengo aquí una cita de Niebuhr. La doctrina del pecado original es la única doctrina de la fe cristiana empíricamente verificable, porque es universal. La única doctrina empíricamente verificable. ¿Cómo explicar la universalidad si el pecado es una elección? ¿Cómo se dice? Elección, si el pecado es una elección. Si yo peco en imitación de Adán solamente. Pero hay más. La palabra hemartón, todos pecaron, en la última parte del versículo 12, está en el tiempo aoristo, que implica una acción pasada, pero una acción puntual. 3 veces en el versículo 12 tenemos el tiempo aoristo para describir la entrada del pecado. El pecado entró, aoristo. La muerte pasó a todos los hombres, aoristo, por cuanto todos pecaron, aoristo. En las 2 ocurrencias anteriores, hemartón sin duda es una acción puntual, el pecado de Adán. Pregunta, si el aoristo es una acción puntual, ¿por qué aquí
tenía otro sentido. Por ejemplo, la acción repetitiva, porque todos pecaron en sí mismos. Cada hombre viene, cada ser humano viene, peca, peca, peca. Y entonces así la muerte pasó a todos. Tenemos una dificultad gramatical y algo que es contradicho por el versículo propiamente dicho. Si la muerte también, otro punto, si la muerte pasó a todos los hombres porque todos eligieron pecar, ¿cómo relacionar esto con la afirmación de que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres? ¿Cómo? Imposible. La segunda opción, transmisión. Todos pecaron por causa de la herencia pecaminosa, de la naturaleza pecaminosa de Adán. No hay duda de que la naturaleza pecaminosa es enfatizada por Pablo. No estoy aquí negando que este es un verdad bíblico, me comprendan por favor. Pero, y también es verdad que la naturaleza pecaminosa heredada de Adán explica la inevitabilidad y la universalidad del pecado. Una otra cita de Sproul, si nosotros no nacemos con una naturaleza pecaminosa, ¿cómo explicar la universalidad del pecado? ¿Cómo explicar? Por lo tanto, no estoy aquí cuestionando la herencia de una naturaleza pecaminosa, pero hay algunos puntos que necesitamos entender. También este punto, pecamos por cuenta de la naturaleza pecaminosa, explica la responsabilidad de Adán y la de cada ser humano. Parece encontrar apoyo en el versículo 19. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Pero aquí está entonces la respuesta. La pregunta es muy sencilla. ¿A dónde es que Pablo habla de naturaleza o de propensión pecaminosa en el versículo 12? O en cualquier otro versículo del pasaje. Cero, nada, no hay ninguna referencia a la naturaleza pecaminosa en este pasaje. En el versículo 19, la primera parte, que puede ser tomado como una referencia a algo así, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Pero de hecho no es un soporte para esta interpretación, porque la énfasis es en la justificación forense, la justicia de uno, dice Pablo en 18, solo un hecho de justicia en el griego resultó en justificación de la vida. Y también esta interpretación que nosotros pecamos por cuenta de la herencia de una naturaleza pecaminosa, de una naturaleza pecaminosa heredada de Adán, atribuye las expresiones murieron muchos, reinó la muerte y condenación un significado artificial. Miren estas expresiones, por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. Los que defienden esta tesis dicen murieron en el sentido de que se tornaron pecaminosos, pero no es lo que Pablo dice. Él dice murieron. En el versículo 16, el juicio vino a causa de uno solo pecado para la condenación. Estamos hablando de un pecado. En versículo 17, primera parte, por la transgresión de uno reinó la muerte. No es la naturaleza pecaminosa, la tendencia pecaminosa, pero la muerte. Y entonces por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Cuando tomamos estos versículos, intentamos leerlos a la luz del concepto de una naturaleza pecaminosa, las palabras no hacen sentido. Vamos adelante. Participación, la tercera opción. Todos pecaron en, con o con Adán, que es la interpretación de Agostino. Tenemos aquí tres argumentos
que son la énfasis en los versículos 13 al 14, el contexto amplio de los versículos 15 al 19 y la analogía entre Adán y Cristo. Vamos entonces a los 3 puntos. Primero, el énfasis de los versículos 13 a 14. En estos versículos Pablo hace algunas afirmaciones muy importantes. La primera, el pecado es anterior al Sinai, a la otorga de la ley en Sinai. Antes de la ley había pecado en el mundo. El pecado es anterior. La segunda afirmación, sin ley no hay imputación de pecado. Donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Tenemos un problema aquí. Si el pecado es anterior a la otorga de la ley en el Sinai, pero la ley sin ley no hay imputación de pecado, ¿cómo se comprende entonces? Y aquí está la respuesta de Pablo. Pero mismo así, aún así, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Cómo fue posible si sin ley no hay pecado? La respuesta es muy sencilla. Si la muerte reinó aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, o sea, como un hecho individual, entonces Pablo solo puede estarse refiriendo a la participación corporativa en el pecado de Adán. Estábamos de alguna manera en Adán, y por eso reinó la muerte, mismo sin que hubiéramos pecado como Adán pecó. John Stott, todos murieron porque todos pecaron en y por medio de Adán, el representante o cabeza universal de la raza humana. Un segundo argumento para esta interpretación, que es, sí, una interpretación agostiniana, pero parcialmente agostiniana. ¿Me comprenden, por favor? Ya voy a explicar. El segundo punto es el contexto amplio de los versículos 15 al 19. Miren estos versículos, hermanos. Por la transgresión de aquel uno murieron muchos. Lo que es que ustedes están leyendo aquí. Por la transgresión de aquel uno murieron muchos. Pablo no está hablando de una naturaleza pecaminosa que es heredada de Adán. Él está hablando de muerte. Muerte, él explicado en el contexto de Romanos claramente como la muerte espiritual. La muerte como paga por el pecado. Versículo 16. El juicio vino a causa de un solo pecado para la condenación. Pregunto, ¿no es claro? ¿No es explícito? El juicio vino a causa de un pecado para la condenación. El versículo 17, por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Y la muerte es la paga por el pecado. Por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Pero hay más. Por la transgresión de uno vino condenación a todos los hombres. Colegas, esta es una declaración explícita. Por la transgresión de uno vino condenación a todos los hombres. Y en el versículo 19, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. 5 veces, una en cada versículo, Pablo afirma que la desobediencia de un hombre ha traído muerte, juicio y condenación a todos los hombres. No es una vez, son 5 veces. El pecado de uno solo ha traído condenación a todos, todos que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Si esto no es claro, lo que es claro. El problema, yo voy a hacer un paréntesis, el problema está en que cuando pensamos en la imputación de pecado de Adán hasta la humanidad, pensamos también como Agostino en una imputación de culpa, pero en ningún lugar en este pasaje habla de culpa, pero sí habla de condenación.
el tercer argumento, la analogía entre Cristo y Adán. Adán, en el versículo 14, es presentado como una figura del que había de venir, Cristo. Si por la transgresión de aquel uno, versículo 15 ahora, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Hay una analogía muy clara entre Jesús, Adán y Jesús. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y también, 18, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación que da vida. Y por fin el versículo 19, así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La imputación de la justicia de Cristo implica en una imputación anterior del pecado. Y el pecado es la paga. Implica en una imputación anterior del pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, una imputación de condenación de Adán. Si la muerte viniese a todos los hombres, porque todos pecaron como Adán, en la explicación de Pelagio, en imitación de Adán, entonces Pablo tenía que decir que la vida y la justicia también virían por imitación de Cristo. ¿Comprenden? Por fuerza de la analogía. Teníamos que decir lo mismo. Pero esto sería totalmente contrario a la idea de justificación por la fe. Y la Biblia de Pablo es claro que justificación solamente por medio de Cristo. La analogía entre Cristo y Adán debe preservar, no destruir la verdad de justificación por la fe. Por lo tanto, como somos condenados por causa de lo que Adán hizo, somos justificados por causa de lo que Cristo hizo. Como Adán, Cristo se tornó el cabeza universal de todos aquellos que creen. Y en una interpretación referente a la transmisión, si la muerte viese a todos los hombres, porque todos pecaron por causa de Adán, la transmisión de la naturaleza pecaminosa, entonces Pablo tenía que decir que el acto de justicia que da vida al pecador sería también una mudanza de naturaleza. Este es un concepto católico de justificación. Justificar significa tornar justo. Nosotros no creemos en esto, no creemos que es lo que Pablo, la Biblia, enseña. Santificación es precedida por un hecho objetivo de Dios en justificar el pecador. Y entonces en la última parte, en la segunda parte, Adán y Cristo contrastado. Esta es muy rápida. Versículo 14, Adán es figura del que había de venir. La relación entre ambos no es una relación perfecta, no es una relación ni adecuada. La relación también es antitética, por eso ellos son contrastados. No es una relación paralela, no fue como, no sucede como, mucho más. No hay una clara relación, un claro paralelismo, sino una antítesis. Y hay tres diferencias fundamentales entre Cristo y Adán. La naturaleza de sus acciones, el efecto inmediato de sus acciones y el efecto último de sus acciones. La naturaleza de sus acciones, el don no fue como la transgresión. Adán, paraptoma, transgresión, pecado. Cristo, carisma, don, favor inmerecido. El segundo punto, el efecto inmediato de sus acciones. Adán, condenación. Vino a causa de solo un pecado. El don de Cristo, justificación.
vino a causa de muchas transgresiones. Y aquí está la antítesis. Un pecado para condenación, muchos pecados resultan en justificación. Y entonces la gracia de Dios no opera de acuerdo se dice, con la lógica humana. Esta cita es muy preciosa de Cranfield. Que solo un delito resultase en juicio es perfectamente comprensible. Que los pecados y la culpa acumulados de todas las épocas resultasen en el don gratuito de Dios es el milagro de los milagros. Muy alén, muy allá, mucho allá de la comprensión humana. Y entonces la tercera parte, el efecto último de sus acciones de Adán es muerte por la transgresión de aquel uno murieron muchos. Y esta es la muerte como paga por el pecado. Es la muerte espiritual. Por la transgresión de aquel uno murieron muchos, por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Reinó la muerte desde Adán a Moisés, aunque aquellos que vivieron no pecaron como Adán pecaron, por lo tanto tiene que ser una herencia. Reinó la muerte también definitivamente. Y Cristo da a vida, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la que da vida. Versículo 21 deja claro que es la vida eterna, que se opone a la muerte eterna, que es la paga por el pecado. Y entonces en la última parte, Pablo retorna a la comparación que él dejó suspendida, se dice, en el versículo 12. Dejó incompleta en el versículo 12. Así, ahora sí, Pablo termina la comparación. Así también, 3 veces en los versículos 18, 19 y 21. Aquí la comparación está completa. El énfasis son en los efectos inmediatos de las acciones de ambos, Jesús, Adán y Jesucristo. Así como, miren hermanos, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿No es claro esto? Si esto no es claro, lo que es claro, ¿cómo definimos clareza, claridad? No sé cómo se dice en español. Claro que Pablo está hablando de justificación forense, declarar justo. Está Pablo enseñando universalismo en este pasaje. Por causa del pecado de Adán, todos murieron bajo la condenación. Por causa de la justicia de Cristo, todos viven. Universalismo, todos están salvos por causa de la muerte de Jesús, el sacrificio de Jesús. Está Pablo enseñando universalismo. Algunos, no muchos, creen que sí, que este pasaje enseña universalismo. Como todos están bajo la condenación por causa de Adán, todos están bajo la justicia por causa de Cristo. ¿O qué es universalismo? Es el concepto que la vida obtenida por Cristo es tan universal cuanto la muerte causada por Adán. Y aquí vino entonces el versículo 18, la justicia vino a todos los hombres. Versículo 19 también, muchos fueron constituidos pecadores por causa de Adán, también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Hay un pasaje de Pablo también en 1 Corintios 15, 22, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Está Pablo enseñando universalismo? La respuesta es muy sencilla. Hay un diferente grado de representatividad entre Adán y Cristo. Adán es nuestro representante natural. Él es el cabeza de la raza humana. Yo soy descendiente de Adán. Alguna cosa que yo soy
sin elegir. Yo soy descendente de Adán. Em português decimos, quer goste, quer não. Quer queira, quer não. Somos descendentes. Uno puede gostar o no gostar, no va a cambiar. Nosotros somos descendentes naturales de Adán. Las acciones de Adán afectaron a todos. Adán pecó, todos sufren la influencia, la condenación del pecado de Adán. Mi abuelo vino de Hungría a Brasil. Yo nací en Brasil, por supuesto. La decisión de él me afectó. Yo nací en Brasil. Yo soy el descendente de mi abuelo. Toda la humanidad en este sentido estaba en Adán. Adán era nuestro representante. Sus acciones afectaron a toda la humanidad. Cuando él pecó, la raza humana pecó. Cuando él recibió la condenación, todos recibimos la condenación. Pero con Cristo no es así. Jesús no es nuestro representante natural. Jesús es alguien que vino y se ofreció para tomar nuestro lugar. Él no es nuestro representante natural. Tenemos que elegir hacer de Él nuestro representante. Y aquí entra el papel de la fe. Por Adán, la condenación es natural. Por Cristo, la justicia es solo por la fe. Tenemos que elegir hacer de Él nuestro representante. Pablo dice en el versículo 17, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de gracia y el don de la justicia. En Romanos, justificación solo es recibida o es recibida solamente por la fe. No es algo natural. No es suficiente que Jesús muera en la cruz, porque Él no es mi representante, a menos que yo elija decir, hacer de Él nuestro representante. Y entonces la gracia de Dios es universal en su escopo para todos los hombres, está disponible, pero ella es más eficaz en salvar que el pecado de Adán en destruir. Y el versículo 16, el juicio vino a causa de uno solo pecado para la condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para la justificación. Si la gracia de Dios es universal, pero yo tengo que aceptarla. Yo tengo que elegir a Cristo como mi representante, como mi Salvador. Aquí entra la fe en este contexto. Y cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. El evangelio de la gracia de Dios se ha demostrado mucho más eficaz en producir el bien que el pecado en producir el mal. Y entonces, concluyendo, tenemos 3 imputaciones en Romanos 5, 12 al 21. La primera imputación es del pecado y la muerte, que es la paga por el pecado, es la condenación por el pecado. La primera imputación es del pecado de Adán a nosotros. Él pecó, nosotros recibimos su pecado, no su culpa. Culpa es resultado de una transgresión individual, pero recibimos sí la condenación de Adán. El énfasis en el versículos 13 a 14, el contexto amplio de los versículos 15 a 19, la analogía entre Adán y Cristo. La segunda imputación de nuestros pecados a Jesucristo. Esta no está explícita en este pasaje, sino está explícita en otros textos de la Escritura. La primera imputación del pecado de Adán a nosotros. La segunda, de nuestro pecado a Adán. Y por fin, la tercera imputación, la justicia de Cristo a nosotros. Algo que ocurre por la fe solamente. No es
automática. Por lo tanto, Pablo no enseña universalismo. ¿Cuál es la diferencia de lo que estoy hablando para ustedes con lo que nosotros como adventistas hemos hablado? Es solo la introducción del concepto de condenación. Yo no estoy defendiendo la imputación de culpa como Agustín, por supuesto, pero yo pienso que hay más en este texto que solamente una consecuencia como muerte o como naturaleza pecaminosa, que no están en este texto de manera ninguna. Más que alienación, nosotros nacemos bajo la condenación del pecado. Una ilustración, ninguna ilustración es perfecta, pero algunas de ellas ayudan. Una mamá que está presa, pero está embarazada. Su hijo va a nacer. ¿A dónde? En la prisión. No es culpa de él, pero la condenación de la mamá está afectando a él. Él nace en la prisión. Nosotros nacemos en una prisión, afuera del jardín de Edén. Estamos en una prisión. Necesitamos de un Salvador para entrar otra vez en el jardín. La ilustración no es perfecta porque un hijo, cuando quiere salir, él puede. Él no está condenado, pero nosotros sí estamos condenados. Necesitamos de un Salvador. Hay mucho más para decir, mi tiempo se acabó. Vamos a dejar algo para las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Wilson. Nos han llegado algunas preguntas. Veremos si tenemos tiempo para poder mencionar cada una de ellas. Primera pregunta, dice, ¿el aoristo en el versículo 12 tiene el sentido solo puntual o puede tener sentido ingresivo? Es decir, que es un proceso empezado que tendrá un final. ¿Puede ser este el sentido que le da Pablo al usar el término entró en el versículo 12 y Cristo dio fin a ese proceso? ¿O puede ser aoristo constante o durativo? Es decir, que perdura hasta que tiene solución con otro proceso que cambia, otro proceso, el cambio que produce Cristo, que quita el reino del pecado e instaura el de Cristo. De allí los usos de paralelismos antitéticos entre Adán y Cristo. Muy bien. Hay 3 aoristos en el versículo 12. Yo pienso que nosotros tenemos que ser consistentes en nuestra interpretación. El primero y el segundo no puede ser interpretado como constativo, como ingresivo, tiene que ser como puntual. Por lo tanto, yo pienso que lo tercero también. Es una cuestión de consistencia. También tenemos que interpretar el versículo 12 a la luz de todo el pasaje. No solo, nosotros no tenemos solo el versículo 12. Otra pregunta dice, ¿qué opina de la teoría de Adán como cabeza federal de la humanidad? Es decir, por el pecado de Adán se le imputó legalmente la culpa de Adán a la humanidad, así como es legal la justificación. Yo pienso que Adán es el representante universal de la humanidad, pero culpa no es heredada. Culpa es resultado de una acción individual, pero sí heredamos la condenación de Adán. El hecho de Adán me afecta. Yo nazco en una, ¿nazo se dice? Nazco en una prisión. Yo nazco en una prisión, bajo la condenación. No puedo salir, a menos que acepto un Salvador, que me tire de allá, que me saque de allá. Bien. Tenemos tiempo, una más, tal vez dice, ¿podría hablar sobre la situación del pecado después del cerramiento de la puerta de la gracia? Si Cristo no estará más intercediendo por los salvos, ¿qué tipo de pecado él tendría vencidos? Es claro que es pecado intencional. No habrá más pecado intencional, no es nuestro punto aquí, pero es un punto muy sencillo. Después del cerramiento de la puerta de la gracia no habrá más pecado intencional de los justos. Por lo tanto, nadie va más a querer mudar su posición. Por lo tanto, no necesitamos más un intercesor en el cielo. No hay más pecado intencional, pero la naturaleza pecaminosa permanece hasta la venida de Cristo. Romanos 8. Bien, y una última, a ver si logro entender bien todo, dice, si el nacimiento de Jesús con naturaleza degradada y contaminada por el pecado, y al parecer cita un texto del Espíritu de Profecía, no hubo pecado en él, ¿no nos dice que hay 2 clases de pecado?
¿No nos dice que los niños nacen en pecado y no jatá, pecador, y por eso tienen el cielo y no el infierno, pero el que peca recién entonces nace el pecado de culpa? No quiero entrar en la discusión de la naturaleza de Cristo, pero para mí la Biblia y la hermana de White es clara en decir que Jesús no nació con una naturaleza pecaminosa. Romanos 8:3 es un pasaje claro, sin ninguna duda, si el texto es interpretado correctamente. Pero yo quiero volver al PowerPoint. ¿A alguien allá, por favor, mi PowerPoint? Yo quiero mostrarles una cita, dos citas de Elena de White sobre este asunto. ¿Podemos poner el PowerPoint todavía? Por favor. Muy bien. Tiene que me ayudar ahora. Vamos casi al final. Slide 70, 75, alguna cosa así. Tengo uns 90 slides. Ok. Aquí está. Con relación al primero Adán, el ser humano recibe de él nada, sino culpa y sentencia de muerte. Adán pecó y sus hijos y los hijos de Adán compartían, ¿se dice? Comparten su culpa y sus consecuencias. Culpa, yo pienso que aquí la hermana de White está enfatizando los efectos de la culpa de Adán. La hermana de White en ningún momento dice que nosotros heredamos la culpa, sino recibimos la condenación, la sentencia de muerte. Algunos pueden preguntar, ¿y cuánto las crianzas, los niños que mueren? 2 minutos más. ¿Y cuánto a los niños que mueren? Este es un problema para muchos adventistas y para muchos evangélicos también. Si nosotros nacemos se dice, bajo la condenación, entonces los niños están condenados. Esto no robaría de Dios, tiraría de Dios su amor, su justicia. Los niños nacieron condenados. Los arminianos modernos tienen una interpretación muy interesante. Ellos hablan en 2 justificaciones. Una justificación universal provisoria. Cuando Jesús murió en la cruz, todos son libertos de la condenación. Pero después ellos cometen sus pecados y entonces necesitan de una segunda justificación. Ahora una justificación por la fe. Claro que nosotros no acreditamos en esto, pero corrupción y alienación por sí solas ya no exigen condenación. Nacer alienado de Dios, a nacer con una naturaleza pecaminosa, ya no es suficiente para decir que nosotros estamos bajo la condenación del pecado. Y en este caso, ¿sería Dios totalmente injusto si un niño nace bajo la condenación, se muere, está perdido? ¿No compromete esto la justicia y el amor de Dios? ¿Qué se pasó en el diluvio? ¿Qué se pasó en Sodoma y Gomorra? La muerte de los primogénitos en Egipto, los cananeos, Acán, Jerusalén. ¿Fue Dios injusto con los niños? Yo pienso que tenemos que ser un poco más confiantes, dejar el problema de la justicia de Dios con Dios. Con Dios. El Apocalipsis es claro, justo son sus caminos. Todo el universo va a reconocer. No soy yo que voy a decir lo que es justo, lo que no es, lo que parece justo, lo que no parece justo. Tenemos que dejar esto a Dios. Elena de White, hijos de padres descreyentes, ¿serán salvos? Debemos considerar esto, ella dice, como una de las cuestiones sobre las cuales no estamos en libertad de expresar una posición o una opinión, por la simple, sencilla razón de que Dios no nos habló definitivamente sobre este asunto en su palabra. Y entonces ella, se refiriendo al ángel destructor, ¿cómo se dice?
ángel Destructor. destructor del Egipto. Los padres evidenciaban su fe al poner el sangre en la puerta, obedeciendo implícitamente a las instrucciones que les hubieran sido dadas, y la fe de los padres protegía a ellos mismos y a sus hijos. La fe de los padres se extiende a sus hijos y los protege del ángel destructor. Gracias a Dios que mis hijos, mis hijas nacieron bajo la fe. Gracias a Dios. La cuestión es muy amplia. No tengo más tiempo. Gracias por su atención. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias, doctor.